Hola, buenos días. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, quiero explicarles en primer lugar cómo llegué yo ahí a México, a la Sierra Madre Occidental, con los indígenas tarahumara. Yo estudié filosofía en Santiago y me empezó a gustar realmente cuando llegué cuando estudié antropología y conocí a los del departamento, el siguiente invitado, Marcial. Me empezó a interesar sobre todo la antropología social y empecé a estudiar a los curanderos, en primer lugar a los curanderos gallegos. Y me llamó muchísimo la atención lo relacionado con la medicina de las plantas, pero sobre todo lo relacionado con la eficacia simbólica, ¿no? Cómo era posible que fuera eficaz, que las personas se curasen o que funcionase todo eso. Conocí por esa época el director de la Unidad de Salud Mental en Santiago, de la Seguridad Social, Emilio Fernández, que fue el que me apoyó para que fuera a estudiar unos indígenas y a estudiar la magia y la simbología a México, porque a él le interesaba también que hubiese antropólogos y al mismo tiempo curanderos en su unidad de salud mental. Allí en Santiago, pues yo asistí a algunas sesiones clínicas donde veíamos vídeos y claro, pues ¿cómo vas a tratar de una depresión? ¿Cómo vas a darle Prozac o vas a darle Tranquimacin a una persona que te está diciendo que te miraron mal, que tú te enfermaste porque te pusieron un aceite en algún sitio o una hierba en otro, ¿no? Entonces él necesitaba, como psiquiatra, que después terminó haciendo una tesis de antropología, el doctor Emilio, necesitaba pues un apoyo, una infraestructura y me dio a mí pues una base para que me fuese a México. Entonces yo me fui allí con una beca de posgrado y estuve estudiando en la UNAM y me dirigí a los trabajos un profesor que vivió 15 años con los indígenas tarahumara. ¿Por qué me interesaron estos indígenas? Bueno, allí en el norte de México tenemos a los huicholes, los tarahumara y los prima. Los tres, pero sobre todo los tarahumara, tienen unos rituales muy potentes, o sea, con mucha fuerza, que se consiguen curaciones, podríamos decir, milagrosas. Y usan, sobre todo los huicholes y los tarahumaras, el peyote como una planta de poder. El peyote ellos le llaman ziguri, es el alma, es el Dios que vive dentro de la planta. Voy a hablaros un poco primero de quiénes son los tarahumara, ¿no? Y dónde viven. Después os pongo unas fotos, ¿vale? Los tarahumara viven aún hoy, en algunas regiones de esa sierra, viven aislados. Para llegar a algunos de esos sitios donde tienen los rituales más secretos, pues hacen falta ir andando, que es como van ellos, o hace falta llevar unos vehículos todoterreno, ¿no? Y después, para introducirse en su cultura, pues es necesario que ellos te acepten, ¿no? Yo cuando fui allí la primera vez, fui como por mi cuenta, sin hablar con nadie ni contar con nadie, y por supuesto no me quisieron, me echaron. Después ya, por consejo del director de mis trabajos en la UNAM, pues me dijo, tienes que ir con una ONG, tienes que ir a repartirles maíz, que es de lo que viven ellos fundamentalmente y a veces escasea, y a partir de ahí pues me vieron como alguien de esa ONG que les iba a ayudar y me empezaron a aceptar y bueno, pues empezamos a hacer amigos. A mí lo que más me interesaba de ellos era pues llegar al chamán, llegar a los curanderos, que hay muchos, pero llegar sobre todo al gran chamán, que ahora después vamos a hablar quién es el gran chamán. ¿Ellos de qué viven? Los vecinos mexicanos, pues igual que pensamos de otra gente que no conocemos, un vecino que a lo mejor vive a 50 kilómetros de ellos, te habla de los tarahumara pues como unos borrachos,
unos inditos que andan bailando por ahí y para ellos, para sus mexicanos vecinos, no tienen ninguna importancia los indios. Hablan de ellos con desprecio, ¿no? Nosotros vamos a hablar desde el respeto y cuando los conozcamos, pues mucho más, ¿no? Ellos viven en una altiplanicie a 3.200 metros, en unos cañones, el Cañón del Cobre, que veremos unas fotos después, y el Cañón de la Sinforosa. Y abajo del cañón, pues estamos a nivel del mar o incluso por debajo del nivel del mar. Los Tarahumara, su nombre significa pie corredor. Y quizás os suene, porque fue un bestseller en el 2011-2012, un libro que se titula Nacidos para correr. A partir de ahí se les empezó a conocer un poquito más por nuestra zona, ¿no? El libro lo escribió, bueno, no es ni un científico ni un antropólogo, no creo que era un ingeniero. El caso es que le apeteció empezar a correr y tenía problemas en los pies. Y consultando a los mejores médicos, pues le dijeron que había unos indios, o sea, consultando a los mejores médicos, utilizaba unas plantillas especiales y unas zapatillas, y le dijeron que había unos indios en México que corrían 200, 600, 700 kilómetros descalzos o bien con unos guaraches, que son unas sandalias de cuero o de goma. Entonces quedó realmente alucinado con esto que le decían, no se lo pudo creer y fue allí a vivir con ellos. Y descubrió que sí, que la mejor forma para que no te duelan los pies y para correr, pues es la forma natural. Nosotros tenemos un arco en el pie, que es como todo, cualquier arco soporta mucho peso, y lo que hacemos con las zapatillas de amortiguación es eliminar peso sobre ese arco y hacerlo débil. Entonces los tarahumara, después os enseño una foto de un pie de un tarahumara. Los tarahumara tienen ese arco fuerte, tienen el pie ancho y, por supuesto, pues son los mejores corredores de fondo del mundo. Ese señor publicó un libro de forma novelada, está mal traducido al castellano, pero hay muchos corredores en España y les empezaron a ver quiénes eran los tarahumaras por él, y a partir de ahí se empezaron a interesar. Hasta ese libro casi nadie conocía en España a los tarahumaras. A mí, ¿por qué me interesaron ellos? Como os decía antes, por la parte mágica. ¿Y por qué me interesó la magia? Porque cuando estudiaba antropología vi estos vídeos como los que os acaban de poner y asistí a un ritual en el Corpiño y quedé realmente pues alucinado de que al lado de mi casa, igual que os decía que al lado de los tarahumara pues vive gente que no los conoce, al lado de mi casa pues existieran rituales de exorcismo, endemoniados, gente que se curaba de muchas formas. Entonces dije, tengo que ir a ver a unos indígenas que realmente, pues, si aquí son potentes estos curanderos, tengo que ir a ver a un chamán, tengo que estudiar un chamán. Ese era mi objetivo cuando yo tenía 20 y pocos años, estudiar un chamán. Los tarahumaras es un pueblo muy alegre, fiestero, están siempre bebiendo. Y por eso le llaman borrachos los vecinos. Pero ellos beben porque mientras están borrachos, el alma, cuando pierden un poco el sentido con la borrachera, el alma sale del cuerpo y para ellos, aunque hay muchos sincretismos religiosos desde que fueron los sacerdotes, los conquistadores españoles, pues para ellos el alma y Dios, que es lo mismo, aunque mezclan con el Jesucristo y con el Dios cristiano, pero para ellos el alma es el aire, el alma principal sería Dios, la naturaleza. Cuando ellos pierden algún alma, enferman. Y cuando se emborrachan, en ese estado de embriaguez, el alma, en una exhalación, sale del cuerpo, no toda el alma, sino como veremos más adelante, que pasa en el trance, perderían el conocimiento total, sino parte de ella y está en contacto con Dios. O sea, beber para ellos es estar más cerca de Dios y purificarse. Las fiestas, a la vez, hace que
que se compartan conocimientos. Es una región muy grande. Después vamos a ver una foto para que os hagáis una idea de dónde está en México y cómo es de grande. Está en el estado de Chihuahua, que es como España, de grande el estado de Chihuahua, y ellos están en una zona que sería como Asturias y Lugo, más o menos, de grande. Entonces, ¿cómo es que, siendo tan grande y viviendo en sitios tan distantes unos de otros, conservan unas creencias comunes y una idiosincrasia como pueblo? Pues gracias a estas fiestas. Las fiestas las hacen con varios motivos, sobre todo deportivos. Ellos presumen de ser los mejores corredores del mundo. A veces los empezaron a invitar. Os voy a contar una anécdota porque tenemos tiempo, ¿verdad? Allí en México, cuando fue los Juegos Olímpicos, que fueron en el 62, creo. ¿En el 68. Bueno, pues ahí no sabían a quién llevar, ¿no? Y decían las autoridades, oye, creo que hay, para que veáis que poco se conoce a veces en la casa de uno lo que tiene, ¿no? Creo que hay unos indígenas ahí en la sierra que corren mucho. Entonces mandaron ahí un encargado del gobierno y llegó a la sierra y preguntó, ¿aquí corréis los Tarahumara? Y dijo, sí, aquí corremos todos y tal. Y aquí le apetece correr, va a haber unos Juegos Olímpicos y tal, ¿no? Y dice, bueno, pues no sé, aquí cualquiera corre. Y se llevaron uno cualquiera, un tarahumara cualquiera. Y participó en el maratón, porque le dijeron que corrían grandes distancias. Y quedó entre los 20 primeros. Y claro, cuando llegó le dijeron, lo felicitaron y dijo, pero ya acabó esto. Y dijeron, sí, ya, ¿por qué preguntas eso? ¿No te cansaste? No, pues pensé que si llego a ser que corríamos tan poco, si llego a saberlo, pues me hubiera esforzado un poco más. Y además le dijo, ¿y por qué no trajisteis a los corredores de verdad? Porque yo soy un paisano normal que estaba por allí. Es decir, la primera vez que ellos salieron a correr fuera de la sierra fue en el 92, que estaba yo con ellos allí, y los llevó el gobernador de Chihuahua, se los llevó a Denver y corrieron las 100 millas y quedó. Y además, bueno, ya sabéis que para correr fondo no hace falta ser muy joven, ¿no? De hecho, el que ganó tenía 54 años y le sacó 4 horas al segundo, que era un tarahumara también, 20 minutos al tercero, entre el segundo y el tercero, y después el siguiente que llegó, que era un marín americano, pues llegó 4 horas más tarde que el primero, ¿no? O sea, que el último tarahumara. Y también les dijeron, joder, que los felicitaron, que bien como corréis, y ellos dijeron, bueno, lo peor de todo fue ponernos las zapatillas Nike, esta que nos disteis, ¿no? Porque como los patrocinaba Nike, les hicieron ponerse unas zapatillas y ellos pidieron permiso a mitad de la carrera para sacárselas, porque les estorbaba muchísimo. Ahora, si os fijáis, bueno, ahora no, hace unos años, 5 o 6, Nike sacó unas zapatillas inspiradas en los tarahumara, que las llaman guaraches, como sus sandalias, que tienen unos dedos y son como de neopreno y la gente va prácticamente descalza. Los tarahumara son un pueblo animista, como la mayoría de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el mundo de las almas, el mundo de los vivos y los muertos, está todo relacionado, no hay una distinción. Cuando alguien se muere, el alma, le tienen que hacer una serie de rituales, porque si no el alma puede quedar entre nosotros, aunque sea invisible, y nos puede enfermar. Entonces, cualquier cosa que le suceda va a estar relacionada entre los vivos y los muertos y va a tener que ver pues, con algo que se hizo mal, un ritual mal hecho, no se le pusieron las ofrendas a Dios o al demonio, que también les ponen. Diréis, ¿por qué Dios y el demonio? Bueno, ahí está el sincretismo, ¿no? de la Iglesia Católica. Cuando hacen los rituales le ponen ofrendas a Dios, le ponen ofrendas al diablo, le ponen ofrendas a las almas y les ponen unos espejos para que las almas que se quedaron perdidas porque no se le hicieron bien los rituales sean capaces de, mediante el espejo, encontrar el camino del cielo, ¿no? ¿Qué pasó, qué está pasando actualmente con los tarahumara, igual que con la mayoría de los pueblos indígenas? Bueno, el primer choque cultural que hubo
fue la llegada de los conquistadores españoles. Y el segundo está siendo ahora, pues es la sociedad de consumo. Ahora vemos muchas antenas parabólicas en la Sierra Tarahumara, alimentadas por células fotoeléctricas, y vemos pues, que visten con pantalones vaqueros, y lo peor, y lo que comen comida basura, y lo peor de todo que les pudo pasar a ellos, y les está pasando, es el alcohol de alta graduación. Descubrieron que echándole aguardiente a su licor, al tesguino, vamos después a ver una foto del tesguino. El tesguino es un licor que tiene 4 o 5 grados. Gracias a la poca graduación de ese licor, que usan en todas las fiestas, incluyendo en las fiestas deportivas, pues les permite ir poco a poco. Yo que estoy trabajando en Asturias, y le hablo de esto a veces a los asturianos, se lo comparo con la sidra, podríamos decir aquí la cerveza o el ribeiro, ¿no? Pero se lo comparo con la sidra por una cosa, que beben de la misma vasija todos, ¿no? El tesguino les permite, al ir emborrachándose poco a poco, van contándose cosas. Oye, ¿qué pasa en la Sierra Alta? ¿Qué pasa en la Baja? ¿Cómo fue ese ritual? La señora aquella que le salió un espíritu del río, ¿conseguisteis curarla? Y van transmitiéndose la cultura, van haciéndose fuertes, van tomando conciencia de su cultura y de sí mismos. ¿Qué pasa ahora con el aguardiente? Llegan a la vasija del tesguino, le echan 2 litros de aguardiente a 6 litros de tesguino, y a los 10 minutos están borrachos. Ya no se cuentan nada, o se cuentan muchas menos cosas. ¿Quién está en la sierra para curar? Curanderos. Como vimos aquí, hay unos curanderos muy parecidos a los gallegos. Le llaman sobadores, le llaman yerberos, le llaman, como le llamaríamos aquí, meigas. Hay también sucurúames, que son hechiceros, que te pueden hacer el mal, te miran mal, te ponen algo delante de casa para saber que te enfermas, te pueden robar las almas. Los yerberos y los sobadores o hueseros no, simplemente te manipulan el cuerpo. Todos estos que os acabo de decir conocen el uso de las plantas muy bien. Y las plantas, por supuesto, además de tener un efecto simbólico, tienen un efecto químico, bioquímico. De hecho, allí en la Sierra Tarahumara van muchísimos químicos de laboratorios, de Bayer, de laboratorios alemanes, de alguno americano. Cuando estuve yo por allí, coincidí con unos que después sacaron unas tiritas para curar las cicatrices, que se basa en unos productos que tienen ellos que hacen con la raspa de la corteza del pino. Entonces ellos conocen las hierbas. Pero, ¿quién destaca de entre todos estos? Alguien que es especial, que está a una distancia muy grande de ellos y al que respetan mucho, que es el Obirúame, el gran chamán. El gran chamán, para ser chamán, tuvo que estar varios años de aprendiz de chamán con otros chamanes. Tuvo que pasar como mínimo 3 años ayunando, supongo que los 3 años no ayunaría, pero mucho tiempo sí, en el monte, con peyote. Después vamos a hablar en concreto del peyote. Y tuvo que esperar a que el peyote le hablase y le dijese unas cosas que después tenía que contarle al maestro, y si coincidía con lo que el maestro pensaba que era lo que le tenía que contar el peyote, pues ya podía ser un chamán y ya podía manejar el peyote. Ese gran chamán puede hacer lo que hacían los otros todos, conoce las plantas, puede manipular los cuerpos, puede enfermar, pero sobre todo su función se dedica a curar, a hacer el bien. Y casi en todos los rituales el chamán puede hacer un acto de curación. Incluso lo puedes llamar a casa, aunque es difícil encontrarlo. A casa me refiero a la vivienda de los tarahumara, que son seminómadas y van cambiando, buscando el clima. A lo mejor tienen 3 o 4 viviendas. El propio chamán también tiene 3 o 4, pero apenas está. Porque el chamán no está porque se pasa a lo mejor 5 o 6 meses buscando el peyote y tiene que caminar. No caminan, van corriendo siempre los tarahumara. Es muy curioso si los vemos correr, porque corren tan bien que su cadera apenas se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si tú no le ves las piernas, realmente parece casi que van volando. Pues van varios meses a buscar el peyote a un desierto al estado de al lado, y allí tienen que venerar el peyote, pedirle permiso para cogerlo, comerlo crudo, esperar que les hable, rezarle,
y volver otra vez a la sierra. Pero bueno, 2 o 3 meses sí pasan en la sierra y los puedes localizar y les puedes decir, tengo un niño enfermo o, bueno, enfermedades relacionadas como las que vimos antes, simbólicas también, ¿no? Se le pueden tener a lo mejor una infección, pero la mayoría de las enfermedades es porque alguien le miró mal, porque del agua suelen salir muchos seres y te enferman, o bien te hicieron algún tipo de hechizo. Va el chamán, y yo fui con él algunas veces, y hace un ritual privado. Y en las fiestas, tanto en las competiciones deportivas como en las fiestas de iniciación de todo tipo, como fiestas para agradecer las buenas cosechas o esperar cosechas buenas, pues el chamán hace curaciones. Y hace curaciones parecidas, como la simbología es muy similar en todas partes, te pasa el agua. Pero ¿dónde es que el chamán hace la curación con peyote? Es un ritual que se da 1 o 2 veces al año y es el ritual del círculo del peyote. Es un ritual donde todos los poderes posibles que puede ejercer el chamán los ejercen en ese ritual. El chamán, después de volver con el peyote, después se va con sus aprendices, van a la montaña, ayunan, rezan. ¿Cuándo se acuerda la fecha concreta del círculo del peyote? Se acuerda en fiestas anteriores, sobre todo en una competición deportiva que hacen en invierno. Ahí, como se reúnen de toda la sierra, dicen, bueno, ¿cuándo hacemos la curación? Pues acuerdan un mes en verano y suele ser en junio o en julio. Y se hace en una zona de la altiplanicie arriba. Es un lugar que se llama Nararachi, que significa lugar del llanto, porque hay unas piedras allí que cuando pasa el viento en esa época parece como si hubiese el llanto de algún animal o alguna persona. No dicen exactamente el lugar para que no se enteren los foráneos, ¿no? O sea, si no eres de allí, aunque vayas a verlos a las competiciones deportivas, es muy difícil encontrar el sitio, y si encuentras el sitio no te dejan pasar. Puedes hacer grabaciones, y hay grabaciones de otros rituales, aunque no les gusta, pero del círculo del peyote ya es una suerte que te dejen entrar y es casi imposible que te dejen grabar. Yo coincidí con una cineasta francesa, Raymond Carrasco, que estaba por allí, estuvo desde el 72 hasta el 2004, viviendo con ellos, hizo varios reportajes. Algunos se les estropeó porque los métodos de grabación de antes eran en cintas, y tiene una pequeña grabación del ritual del círculo de peyote a escondidas, porque no la dejaban grabar esa fiesta. Ese día, el tiempo para los tarahumara no tiene nada que ver con el nuestro tiempo, ¿no? O sea, no existen relojes, por supuesto. Entonces, se acuerda un día pues, relacionado con las lunas o algo así. Pero no importa tanto el día, sino la fecha, ¿no? La fecha aproximada. En la fecha aproximada van llegando de toda la sierra semanas antes, 3 semanas, incluso un mes. Cuando llegan allí, ellos viven del maíz y matan pequeños animalitos, pero ese día matan una vaca y comen carne de vaca cocida. Es importante recalcar que en los rituales, para que haya eficacia, el ritual por sí mismo, si lo extrapolas del lugar donde de la cultura de donde procede, no es igual de eficaz. O sea, a mí que me haga un ritual un chamán, ya veréis las fotos de un chamán, impresiona y puede que me funcione, ¿no? Pero a ellos les funciona mucho más porque les evoca el olor de la comida que tienen, el saber que se va a realizar ese ritual en concreto, el tesguino, la música de los tambores y los cantos. A ellos les evoca, pues, les da una iniciación, un paso más adelante para que sea eficaz el ritual del círculo del peyote. Va llegando la gente, van pintando un círculo en el suelo, que suelen ser, como decíamos antes, ¿no?, números impares. Ellos cuentan 11 pasos, que es suficiente el diámetro después para que quepa dentro un altar, fuego, ofrendas a Dios y al demonio, a las almas que no encuentran el camino, unos espejos para ayudarle a buscar el camino a las almas, lugares para escupir, porque el peyote lo mastican y lo
le sacan las sustancias, pero después queda una materia dura, un residuo que hay que escupir. Y eso pues no es un día ni una tarde, o sea, a lo mejor les lleva una semana, 10 días conseguir preparar esto. Los chamanes, cuando piensan que está todo listo, bajan de la montaña, se meten dentro del círculo del peyote, empiezan a comer. Ellos ya vienen puestos, por decirlo de una manera, de la montaña, ¿no? Se meten dentro del círculo y con la música de los tambores y los cantos empiezan a rezar y a cantar ellos mismos. Y después de un rato, el rato pues es indeterminado, ¿no? Comienzan, como salió antes también en uno de esos vídeos o un comentario vuestro, comienzan a danzar. Ellos no piensan en el reloj, ¿no? Pero sí buscando el mal. Como solemos ser diestros, el mal está hacia el lado izquierdo. Entonces empiezan a danzar hacia el lado izquierdo. Y después de un tiempo indeterminado, le dicen a los enfermos, los que pueden, porque hay muchos enfermos que llegaron de toda la sierra, que algunos no pueden ni moverse, los que pueden moverse tienen que danzar con ellos hacia el lado izquierdo, siempre fuera del círculo. Pasado un tiempo, les dicen, empiezan a danzar hacia el lado derecho, o sea, danzan hacia el lado izquierdo buscando el mal, las almas perdidas. Danzan hacia el lado derecho buscando el bien. Y en ese momento les dan de comer peyote a los enfermos. Siguen danzando, a lo mejor esto que os estoy contando ahora, pues ya sé que me estoy enrollando, pero aún dura más, ¿no? Igual dura un día y medio, 2. A veces por agotamiento se caen los enfermos, se vuelven a levantar. ¿Cuándo se produce la curación, el trance y el estado modificado de conciencia? Cuando los chamanes tiran de los enfermos y les hacen pasar, aunque después salgan, les hacen pasar al círculo. En el círculo se supone que es donde ya está todo ordenado, donde está el bien. En el momento que pasan el círculo, entran en trance. ¿Qué es el trance? Bueno, hay autores que distinguen trance y éxtasis, ¿no? O sea, y ahí es donde hay una pequeña diferencia entre los tarahumara y otros pueblos. Se supone que en el éxtasis tienes unas visiones. En el trance tarahumara, provocadas por el peyote y por las circunstancias del ritual, es cuando ellos tienen la visión. Tú, si observas a una persona en trance, un indígena tarahumara, lo ves tirado, o bien es capaz de seguir danzando de una forma extraña, porque perdió totalmente la conciencia de sí mismo, o bien lo ves ya en el suelo, echando espuma por la boca. O sea, bueno, ellos ya se saben colocar, los compañeros, ellos no, para que no, en posición laterales y tal, para que no se ahoguen, y ellos no se acuerdan de nada. ¿Qué es lo que ven ellos? Ellos, como están metidos en esa cultura, saben lo que les va a pasar. Yo también probé el peyote y lo probé en unas circunstancias parecidas con ellos. Claro, el efecto no es el mismo, pero tampoco es igual que después vamos a ver si se ve un pequeño vídeo de unos hippies que van a buscar peyote al desierto, para que veáis el contraste, ¿no? Cómo tiene que ser, un ritual tiene que ser en el lugar de origen y con la simbología adecuada. Ellos saben que el peyote, así lo saben de toda la vida, de siempre, el alma, el ciguri, entra en su cuerpo. Se fusiona con las almas que le queden, porque algunas se fueron por eso están enfermos. Y junto con las almas que le queden, sale del cuerpo. Entonces el que está en trance lo que ve es como sale del cuerpo, y suele salir en forma de águila. Por eso cuando vemos las películas, los indios, las películas estas de vaqueros, donde se ven los indígenas americanos del sur de Texas y el norte de México, allí no distinguían de fronteras, todos usan este tipo de rituales. Se suele ver y venerar al águila, porque ellos suelen ver un águila. Yo, por ejemplo, vi un tigre, yo era un tigre, ¿no? En cualquier caso, seas el animal que seas, ellos a veces son otros animales, no son un águila, pues si eres, por ejemplo, un animal terrestre, pitas un paso y nos pasa como al increíble Hulk, ¿no? Parece que tienes mucha fuerza y sales volando, y da igual el animal que seas, tú vuelas. Y en ese volar, como os decía antes, el aire es el alma, es Dios, y encima vas dentro, vas fusionado con el alma del peyote, y tienes una serie de visiones, y encuentras las almas perdidas. Cuando despiertas, que pueden ser 5 minutos o 5 días, cuando despiertas, y en la mayoría de los casos,
funciona. Es decir, cuando despiertas, la persona que despierta se curó de la enfermedad que tenía. ¿Qué enfermedades son? Pues de todo tipo. ¿Por qué funcionan estas cosas? ¿A qué se debe la eficacia simbólica? Bueno, se debe a toda la sinfonía ordenada del ritual, y después se debe a que si algo sale mal, se justifica diciendo que es que no se hizo bien el ritual. Y si algo sale bien, el ritual se refuerza. Os voy a contar una anécdota. Yo tenía una amiga, una anécdota fuera de los Tarahumara, que pues, la había dejado un novio y estaba muy preocupada. Entonces me dijo que necesitaba, había probado sangre menstrual, echándosela en un cuba libre, pero necesitaba, ya que había yo estado con unos indígenas, necesitaba un ritual, a ver si... Y claro, yo, como me conocía, pues yo preferí buscar a alguien que tuviera una buena presencia, y que ella me dijo, si no me buscas tú un curandero, pues lo voy a buscar yo, y además me va a cobrar lo que él quiera cobrar. Entonces yo fui con un amigo, le dije que era un gran curandero, y le hicimos un ritual. La llevamos, bueno, en Galicia hay que buscar la simbología adecuada, ¿no? En este caso la llevamos una encrucijada de caminos, le pedimos una uña, le pedimos un pelo del enamorado y lo enterramos con una foto, hicimos una serie de pasos, y en este caso le funcionó. Claro, ¿por qué? Porque el ritual se hizo bien, ¿no? Es lo que si no hubiera funcionado, pues hubiera fallado el ritual, pero no el remedio en sí era adecuado, ¿no? Mire, ¿podría hablar más alto, pero con un registro vocal más bajo? Porque si no oímos más el ritual de abajo... Sí, vamos a ver si podemos pasarnos por encima de lo de abajo, ¿vale? Bueno, supongo que a la mayoría os suene lo de... Voy bien de tiempo, ¿no? Sí. Lo de Emic y Etic, ¿no? Yo quiero aclararos esto porque Emic es la versión que dan los que están internos en la cultura. Es decir, si tú vas a hablar con un tarahumara, con un chamán, la versión que te da él de lo que está pasando, te habla del peyote, te cuenta que es un alma, es un dios, y tú lo comulgas y por eso te curas. Y la versión ética es la que da el antropólogo, la que le busca la explicación desde nuestra cultura, desde el paradigma científico, intentas explicar el paradigma mágico-religioso, ¿no? Entonces es importante hacer esta distinción, ¿no? Algunos antropólogos que fueron allí como científicos a estudiar una cultura con elementos de poder, una cultura mágica, se quedaron del otro lado, se pasaron, como le pasó a Carlos Castañeda, que fue a probar los hongos y a probar los rituales de María Sabina, y se quedó del otro lado. Pasó de hacer una tesis de antropología a vivir con ellos y hablarte de eso desde el punto de vista Emic, de la magia, ¿no? Vamos a ver, siguiendo con la eficacia simbólica, ¿qué es importante? ¿Por qué funciona? Porque realmente funciona, ¿no? Aparte de lo que os decía antes, de por qué se organiza en función de la cultura típica, ¿no? O sea, decía Bastide que los carambolé, que usan un ritual de tambores que los hace entrar en trance, si tú sacas de ese contexto, porque decía, a lo mejor es el ritmo que te lleva a unas ondas alfa, o es a lo mejor el otro tipo de la música del ritual, que hace que tus sentidos se transformen, ¿no? Pero si grabaron esa música, grabaron esos tambores y los pusieron en otro contexto, incluso con personas indígenas que lo usaban en el contexto natural, y no funcionó. Entonces, para que la eficacia simbólica funcione, tiene que estar en el contexto, tiene que ser la música adecuada, tienen que comer la comida que comen, tienen que llegar con tiempo, en este caso de los tarahumara, tienen que hablar entre ellos de las cosas que hablan, y el chamán, y por eso lo titulamos así, Cantadores y Rezadores,
tiene que rezar y cantar. Y en esos cantos y rezos es, digamos, que el elemento aglutinador, lo que le da sentido al resto del ritual y es capaz de organizar el ritual para que sea eficaz. Porque los cantos no son gratuitos, o sea, en los cantos se le canta al ciguri, se le canta a las almas, se le canta a los animales, se le canta a las plantas, y esos rezos son los que dan un sentido para que funcione realmente y para que haya curaciones. Me preguntáis si hay curaciones, ya os dije antes, el 90% de la gente que participa en esos rituales se cura, el otro 10% algo haría mal. Vamos a ver si vemos algunas fotos. Del otro lado, ¿eh? No contaba yo con el ritual este de ahí abajo. Vamos. Estoy un poco perdido, ¿verdad? Estoy en el archivo que metí, estoy buscando los directores. Sí, ya parece que lo detectó. Este que está rojo. Ah, no, pensé que lo tenía lleno. El HP. Entonces, ¿cuál es? Ah, sí, mira, ¿o no? La HP es este. No, si antes lo leyó. ¿Sí? Ah, Toshiba, es el Toshiba, sí. Vale. No coincide la versión de Office. Ah, lo abre igual. Bueno, menos mal. Bueno. A ver, esto es ¿dónde están ellos? Eso que está resaltado, Chihuahua, eso os decía que es como España. Y la zona que está en un rectángulo es la Sierra Tarahumara, ¿no? Entonces, esa zona pues es más o menos, como os decía, como Asturias y Lugo. ¿Cuántos son? El censo es muy poco fiable. Se habla hay quien dice que 40 y pico y hay quien dice incluso que 100. Nos movemos en esa cifra, ya sé que es una cifra muy amplia, pero el censo, pues, ¿cuándo son 40 y pico? Cuando hay que darles maíz. ¿Y cuándo son 100? Pues por cuando interesa para otras cosas. A ver, ¿por qué os puse esto? Para que os acordáis dónde estaba el cuadrado, ¿no? A la izquierda de Chihuahua. Pues la zona esa marcada es donde se busca el peyote. Y a veces no van justo a la izquierda del mapa, van a la derecha de todo. Incluso se meten cerca de Estados Unidos. ¿Y cuántos kilómetros hay? Pues de entre 600 como mínimo y 2.000 y pico. Y llegan allí, van corriendo, hacen un ritual de mucho respeto al peyote. Cuando pueden, vuelven con él para la sierra. Eso, bueno, paisajes, os puse alguno. El lago Arareco, eso está a 3.200 metros. Ellos también son muy buenos corredores de fondo porque ya sabéis que entrenando en altura pues hay más glóbulos rojos y bueno, de hecho los deportistas nuestros prefieren entrenar en altura. Este es el Cañón del Cobre, 3.200 metros arriba y abajo pues en Batopilas, que fue una de las primeras minas de oro o la primera del continente americano,
eso está más abajo que el nivel del mar. O sea, hay casi 4.000 metros de diferencia entre la parte alta y la baja del cañón. La cascada de Basaseachi. Os quise poner una foto de unos pies. Eso es un amigo mío mexicano, el pie del medio, que es un pie pues como puede ser el mío, el de muchos de vosotros. Y el de al lado, que no es mucho más alto en altura, pero el pie, fijaros cómo lo tiene, ¿no? De pisar desde pequeño con el pie sin apoyo plantar, ¿no? En ese caso lleva una goma hecha con un neumático, con la rueda de un neumático viejo. Esas son sus zapatillas. Con eso corren 600 kilómetros, corren día y noche. Cuando hacen las competiciones deportivas, van por equipos dándole patadas a una bola de madera y, bueno, es muy sencillo. Gana el equipo que se queda dándole patadas a la bola, ¿no? Y cuando se hace de noche, ¿quién los alumbra? Pues los alumbran los que piden por el equipo, los compañeros del pueblo que dicen, este es mi equipo, los voy a alumbrar ahora con luces LED. Cuando estaba yo por allí los iban alumbrando pues con unas brasas, ¿no? Ahí veis a uno que está participando en una carrera de esas de fondo y veis la bola de madera, que es una bola de madera. Si la cogéis, pesa medio kilo a lo mejor, y le dan con el pie descalzo. Esto es con lo que hacen ellos el tesguino. Cogen un poco de fermento de tesguino anterior, como hacemos el yogur. Yo es que no entiendo muy bien la técnica, ¿no? Pero lo que hacen es, cogen del que ya está hecho o dejan una parte especial más concentrada para mezclar con el siguiente, fermenta y cuando consideran que tiene los grados y la consistencia necesario, pues ya lo usan como su cerveza. Aquí veis un peyote. Para que veáis el tamaño, está puesto en una mano. Ahí, la primera vez que fui yo a la sierra, pues los transportes públicos eran esos. Eran autobuses muy altos porque en sitios las piedras te impiden pasar los caminos. Y eso, pues desde Krill, que es el pueblo principal donde llega el ferrocarril, hay un ferrocarril que os recomiendo si queréis como turistas visitar, es el Chihuahua Pacífico, que va desde la ciudad de Chihuahua, pasa por toda la Sierra Tarahumara, es el ferrocarril que más puentes y túneles tiene del mundo y llega hasta Los Mochis, que es una playa en el Pacífico, en México. Y bueno, pues el autobús este va de Chihuahua a Batopilas, 320 kilómetros por una carretera como esa. Cuando no, pues tienes que andar en unos jeeps, que la gasolina es tan mala que llevan lo de regular el encendido. En vez de llevarlo dentro del motor, lo llevan al lado de la palanca de cambios y a veces te pica que se quiera apagar el coche y tienes que regularlo. A veces no se sabe ni cómo funcionan porque la gasolina igual tiene 70 octanos o una cosa así. Si la encuentran, claro. ¿Dónde están apoyados? Y esto es lo curioso. Están apoyados en una iglesia. ¿Cuándo aprovechan los tarahumaras para reunirse y para comentar y hacer los juicios? Aprovechan después de misa, o sea, ahí vemos cómo está todo mezclado. La mayoría son católicos, van a misa, aunque después de hacer esa reunión y de ir a misa, pues hacen un ritual con chamanes y con elementos totalmente distintos. ¿Qué llevan en la mano? Un bastón. Los bastones de mando, cuanto más grande sea el bastón, más jefe es. Estos son alcaldes. Los alcaldes son jefes de una zona que comprende 2 o 3 poblaciones. Después están los gobernadores, que llevarían un bastón casi tan alto como ellos, que llevan, pues hay 3 o 4 gobernadores en toda la zona, imaginaros que tienen más poder. Es muy simpático asistir, a lo mejor nos salimos un poco del tema, pero es muy simpático asistir a los juicios. En los juicios se resuelve todo de manera rápida. A lo mejor estos dos que están ahí, no recuerdo porque esa foto la hice yo, esos dos que están ahí adelante, pues a lo mejor eran unos, porque se ven 5, 6, 10 casos, eran unos primos, a lo mejor uno le robó al otro y entonces los alcaldes le dicen, bueno, y devuélvele, lo que tienes que hacer es devolverle lo que robaste, lo gasté. Bueno, pues entonces le ponen un castigo. El peor castigo que puede ser es echarlos de la población. Cuantos más días, más castigo es, ¿no? Tengo visto juicios muy simpáticos. A lo mejor, pues, parejas que ya no están a gusto. Una vez le dice un alcalde de estos, ¿qué te pasa? Me dejó mi mujer. ¿Tu mujer está ahí? Sí, que venga. Y dice,
¿por qué lo dejaste? Es que no me gusta. Ya, además, ahora estoy con este otro. ¿Con quién estás? Con Juan, que venga. Entonces, a ver, os amáis vosotros y tú ya no quieres a él. Bueno, solo que uno de los dos no se quieran es razón suficiente para no estar juntos. Entonces, en este acto vamos a casar a los nuevos novios y divorciarlos del matrimonio anterior o de la unión anterior. Y en 5 minutos, divorcio y nuevo matrimonio. Lo arreglan así todo, de fácil. Bueno, nunca faltan los músicos. Los músicos, ¿qué instrumentos hay? Se ve algún violín, pero sobre todo hay tambores y flautas, ¿vale? Este es un ritual para, en concreto de esa foto, hay otra foto que no salió, no sé por qué, es un ritual para agradecer las buenas cosechas. Para ellos danzar es lo mismo que correr en el otro mundo, le tiene ese significado. La gente que baila, mientras baila, está corriendo en el mundo de las almas. ¿Veis el contraste? El padre Verplanken, que falleció en el 2005, el padre Verplanken hizo la foto de abajo. O sea, él bautizaba a un niño, lo confirmaba y después iba a un ritual y comía tesguino, comía y bebía tesguino y comía peyote con ellos. Ahí ves los altares de las fiestas que hacen ellos. ¿Qué hay en esos altares? Ofrendas. Tienen, pues eso, comida para los dioses, hay peyote, hay alimentos de varios tipos. Eso a lo mejor es un preparativo, no es el propio ritual. Como os decía antes, a lo mejor llevan varios días ahí poniendo cosas. A ver, esto es ya el círculo del peyote. Lo que pasa es que es un preparativo, no es el propio ritual. Atrás se ve un banco donde se sienta la gente para descansar, van colocando de vez en cuando altares, vasijas para escupir, o para que después se ponga agua o tal. Vamos a escuchar si se oye. Esto sería el sonido que oiríamos el día de la fiesta de la raspa del peyote. Bueno, este es el esquema, ¿no? O sea, se pinta un círculo, como os decía, unos 11 metros, y ahí se colocan diferentes elementos, el banco que veíamos antes, y lugares para poner el peyote, lugares para escupir, espejos para que las almas puedan comunicarse entre los mundos. Ahí, me gusta aunque se ve muy granuloso, es el primer congreso que hubo sobre chamanismo de la región en la región. O sea, ¿y cuándo fue este congreso? Ya parece que hace mucho tiempo, porque fue en el 95, y utilizaron este cartel, que es un chamán manejando el peyote. Parece que hace mucho tiempo, pero fijaros cuánto tiempo vivían los chamanes al lado de ellos y en cambio no se hizo el congreso hasta el 95. Esta es la foto de un chamán preparado para una fiesta, pero no una fiesta local que si no nos arreglan tanto, no. Este lo puso el padre de Verplanken para salir una foto y esta foto la vendió él en la misión para que los turistas la comprasen. A ver si esto sí. No se ve el vídeo. Este era un vídeo de un chamán, no se ve, pero os lo cuento para no perder tiempo. Era un vídeo de un chamán con el peyote y le preguntaban que le rezase un poco. Entonces él le rezaba en su idioma, en rarámuri. Y después le decía la francesa Raimond, le decía, tradúcelo al castellano, al español. Y decía él, no, porque igual lo entendéis. Y yo tengo tanto respeto al peyote que no puedo. O sea, para mí es Dios, no puedo hablaros del peyote en castellano. Se ve en un vídeo el chamán con mucho respeto al peyote, incapaz de pronunciar las palabras aunque las sabía en castellano, y tenía otro vídeo preparado también donde se ve unos hippies que van al desierto donde van los chamanes a buscar el peyote y se ve hasta una turista argentina media colocada diciendo sí, voy a comer a Dios y voy a tener ahí unas alucinaciones. Incluso se ve un lugareño que es el que los cuida cuando están enfermos, se aprovecha de ese asunto. Entonces vemos el contraste entre lo que es el ritual en el lugar donde tiene que ser
y cómo está desnaturalizado después, dependiendo de